Hola, soy el maestro Humberto Romero Hernández y hoy te vengo a hablar acerca del tema de todas aquellas etapas que tuvieron que vivir nuestras sociedades desde el periodo posrevolucionario hasta nuestros días. Situaciones que nos dieron como resultado el órgano político contemporáneo del Partido Revolucionario Institucional. Para empezar, te voy a hacer una recomendación. Colócate en un espacio cómodo, fresco, evita distractores como redes sociales, aparatos electrónicos, además de que tenga en cuenta que tu aprendizaje tiene más importancia, tu atención, tu análisis y reflexión, que todo lo que yo te pueda mostrar si tú no te interesa la clase que yo te estoy impartiendo. Quisiera que me apoyaras a cambiar el concepto que tenemos de historia, que la historia es fechas, personajes, lugares y eventos. La historia es la pauta que nos da todo el pasado que nos ha traído hasta donde estamos y nos da la línea para a dónde podemos llegar. Pues bienvenidos a esta sesión de historia, a este tramo que te vamos a mostrar. Antes que todo, tenemos que trabajar, tenemos que dejar bien entendido que para llegar al periodo posrevolucionario tenemos un antecedente. Este antecedente es la Revolución Mexicana que se dio a partir, como vemos en la diapositiva número 1, como antecedente la lucha de todas las garantías, la lucha social, política, de derechos y garantías sociales para la gente que vivía tanto en esa época histórica como en nuestra realidad. Todos esos derechos fueron promulgados y establecidos en nuestra Carta Magna, que fue promulgada el día 5 de febrero de 1917. ¿Te imaginas cómo habrá sido esa situación social en la que no había derecho al libre acceso a la educación, al acceso a la salud, el derecho a elegir a tus propios gobernantes, el derecho a poder postularte para ser tú un gobernante, entre otros? Aunque no lo creas, en un momento de nuestra historia así fue. Sin embargo, ahora nosotros no nos hemos dado cuenta del trabajo, la lucha, el proceso que debimos seguir desde entonces hasta nuestros días para trabajar todas esas garantías que hoy día tenemos. Hoy esos derechos son una realidad para nosotros como mexicanos y para millones y millones de personas que han sido y que son en lo largo de nuestra vida que tenemos como país. ¿Te imaginas cómo habrá sido el contexto social en esa época? En la época de la Revolución, cuando no había tecnología, cuando la poca forma de comunicarse constaba en un telegrama, cuando el acceso a la educación era tan corta, cuando tenías que formar parte de una clase acomodada para poder accesar a esos servicios, a esos derechos. ¿Te ha sucedido que alguna vez, una vez que has resuelto una problemática dentro de tu salón, tú tienes que tomar partido por una o por otra prioridad? En el caso de nuestro tema hoy, vamos a darnos cuenta cómo los presidentes, periodo a periodo, tuvieron que resolver situaciones prioritarias de cómo debía ser, qué tema abordar primero, qué tema abordar después, y así en lo sucesivo. Definitivamente nuestra sociedad ha cambiado mucho. Es decir, que los grupos, conforme va pasando el momento histórico, entendiendo al momento histórico como las situaciones del contexto que nosotros vivimos en un momento y en un lugar adecuado, las necesidades que hemos vivido como sociedad han ido no solamente crecido, sino cambiado y modificado según las situaciones que estamos transitando de tiempo atrás hasta acá. Ahora bien, abordando ya nuestro tema del periodo posrevolucionario hasta nuestros días, recordarás que algunos de tus abuelos, bisabuelos o algunas de esas personas que ya son de edad avanzada en nuestra comunidad, traen a nuestra mente frases como vemos en la siguiente diapositiva: el sufragio efectivo o no reelección de Francisco I. Madero, tierra y libertad de Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja de Francisco Villa. Todas estas frases englobaban todos los derechos que estaban reclamando nuestro grupo revolucionario y que fueron logrados consolidarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada, como ya te lo comenté, el 5 de febrero de 1917. Ahora bien, entrado a lo nutrido de nuestra sesión, te comentaré que posterior a la Revolución, el país tuvo que ser gobernado
por diferentes presidentes y con diferentes tendencias de trabajo y decisiones morales. El primero en tomar este espacio fue Venustiano Carranza. En el caso de Venustiano Carranza, tenemos un periodo que él estuvo al mando desde 1917 a 1920. Dentro de este periodo se da la proclamación del Plan de Agua Prieta. Este plan proclamado por los caudillos, es decir, por aquellos guerreros que participaron en la Revolución Mexicana y que se creían con un derecho posterior a la Revolución para ocupar un cargo dentro del nuevo gobierno de nuestro país. El gobierno de Carranza se enfrentó a la crítica, al análisis y al duro golpeteo de la sociedad, dado que al llegar a la silla, todo el pueblo le reclamaba el ejercicio del poder y el ejercicio de todos los recursos, siendo que por la forma de trabajar de este presidente, todos los pueblos, todas las comunidades que estaban en apoyo a la revolución empezaron a atacarlo, culpándolo a él y a su cuerpo de trabajo porque se estaba robando los recursos o escasos recursos que habían quedado dentro de las arcas del gobierno hasta nuestros días, que estamos hablando de 1917 a 1920, y no había una real justicia de la revolución para el pueblo. Además, aunado a esto, el problema más grande que tuvo Venustiano Carranza fue la sucesión de 1920, es decir, que él había designado a un candidato como candidato oficial, el candidato Ernesto Bonilla, y este causó un problema dentro de los caudillos que venían con la idea de ocupar la siguiente silla. Dentro de ellos estaba Álvaro Obregón y también tenemos a Plutarco Elías Calles. Movimiento comandado por ellos que en nuestra historia conocemos como caudillismo, es decir, por la tendencia de estos caudillos de la Revolución Mexicana a querer ocupar la silla presidencial. En nuestra vida diaria, como te lo comenté en momentos pasados, nos enfrentamos a diferentes problemas o cuestionamientos desde el momento en que tú te levantas de tu cama hasta el momento en que te vuelves a recostar. Por ejemplo, en tu vida diaria, podemos decir que en la escuela podríamos te podrías encontrar en la situación de que vas a elegir al jefe del capitán de tu equipo de fútbol, al jefe de grupo, o en general a la reina de la primavera de tu escuela. Y sin embargo, una vez que estés ahí, varios de tus opciones te van a reclamar la solución de dichas problemáticas. Sin embargo, tú tendrás que ser imparcial y tendrás que tomar la mejor elección para poder hacer crecer tu proyecto de elección. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, durante el periodo que sucedió de Adolfo de la Huerta a la muerte de Carranza, lo sucede y después de prepara las elecciones para que Álvaro Obregón en el periodo de 1920 a 1924 resulte ganador de estas elecciones. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el primero ofreció amnistía o perdón, es decir, para que entendamos qué es amnistía, nos referimos al perdón que se le ejerce a ciertas personas que fueron acusadas por traición a la patria, por alguna situación referente a la nación. En el caso de Álvaro Obregón, en su periodo de 1920 a 1924, la amnistía consistía en perdonar haber estado en contra de sus grupos y con esto poder anexarlos junto con la reorganización del más del 40% del ejército para poder continuar con la reorganización de la sociedad posrevolucionaria. A Álvaro Obregón debemos reconocerle también la creación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos a la cabeza. Gracias a él es que hoy conocemos la educación como la podemos tener en nuestro servicio. Puedes acceder a ella sin tener que formar parte de una situación económica destacada. También dentro del periodo de Álvaro Obregón podemos mencionar la firma de los tratados de Bucareli. Estos tratados consistían en respetarle a los ciudadanos estadounidenses el cobro o pago o indemnización de los daños
relacionados a la revolución durante ese periodo y además la no aplicación del artículo 27 constitucional respecto de las tierras y los ejercicios petroleros dentro del territorio nacional. Para 1923, que se firmaron estos tratados, había dos consignas que te menciono. Una, reponer el costo de la revolución a los estadounidenses. Y dos, la no aplicación retroactiva a los estadounidenses, las empresas estadounidenses dentro de nuestro país. Consecuencia del movimiento revolucionario, las finanzas en nuestro país se vinieron abajo, se debilitaron, y fue por eso que para 1920, cuando Estados Unidos le estaba golpeando duramente la Gran Depresión, nuestro país perdió gran impulso económico. Es por eso que ya para marzo de 1924, como vemos en la diapositiva siguiente, estando Calles ya en el poder, impulsó la construcción de carreteras y vías de comunicación, así como fortalecer la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, para evitar sublevaciones dentro de su gobierno. Se crearon importantes leyes para regular la relación entre los patrones y los trabajadores. Ya en 1929 se establece la ley que regula el artículo 130 constitucional, que norma las actividades religiosas y la propiedad de la Iglesia, pues el Estado mexicano reclamaba como suyas las posesiones del clero, lo que provocó el descontento de la misma y con ello exhortar a su feligresía a no pagar impuestos, dando inicio al lapso llamado Guerra Cristera. Para entonces, en 1926, Obregón, por medio del Congreso de la Unión, buscó que se consintiera la reelección de Calles, y así se aprobó, con la condición de que la campaña armada no fuera inmediata después de una fuerte campaña que tuvo Obregón, a la cual gana las elecciones, pero es asesinado en un restaurante de San Ángel en la Ciudad de México, donde suponía él celebraría su triunfo. En esta época, tras tantas sucesiones presidenciales violentas y por ende golpeteo a la incipiente estabilidad política y económica del país en reconstrucción, en esta situación, Calles centra su atención en la creación de instituciones políticas y ante su muerte, la muerte de Obregón, es el 4 de marzo de 1929 que se funda el PNR, con objetivo de evitar el antagonismo caudillista, institucionalizando la sucesión presidencial para evitar las rebeliones que impedían a la implementación de un proyecto económico de desarrollo para la nación. En los siguientes años, la vida política del país estaría dirigida por esta institución política que es antecesor de lo que hoy conocemos como PRI. Con la muerte de Álvaro Obregón, como podemos observar en la siguiente diapositiva, se inicia el maximato, un periodo comprendido entre 1928 y 1934, que se denomina así porque Calles es la figura central, el jefe máximo de la nación. Los tres presidentes del maximato fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante ese periodo se creó el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. En 1929, cabe mencionar que en esos años, quien organizaba las elecciones de nuestro país, hasta entonces era la Secretaría de Gobernación. Las elecciones de 1929 se desarrollaron en un clima de agitación política. Hubo candidatos, pero al final se perfilaron dos: Pascual Ortiz Rubio, a quien se le vio como candidato oficial, y José Vasconcelos como independiente. El triunfo correspondió al primero. La influencia de Calles sobre el nuevo mandatario fue determinante. Por los años 30 se inicia un fuerte debate nacional en torno a la educación no conservadora para la época. Se quiso introducir la educación sexual en los últimos años de primaria, pero el rechazo del sector católico fue agresivo a tal ideología. Fue entonces cuando Calles se moviliza para dar aprobación a la educación socialista con miras a crear en los jóvenes una mentalidad acorde con la revolución. Finalmente, en noviembre de 1934, días antes de que Cárdenas asumiera la presidencia, se reforma el artículo 3 de la Constitución para introducir el nuevo credo educativo. Por su parte, Lázaro Cárdenas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, él trabajó
En su gobierno se caracterizó por el ascenso de las fuerzas revolucionarias. Se organizaron los movimientos obrero y campesino, la Confederación Nacional Campesina o CNC y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, como única organización obrera. Se construyó y se constituyó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE, medio por el cual los empleados públicos abandonan los nexos con la CTM. Organizadas las fuerzas sociales, Cárdenas crea en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana o PRM, que quedó estructurado con los sectores obrero, campesino, militar y popular, supeditados al Estado y al Poder Ejecutivo en particular. Cárdenas resolvió la crisis de autoridad expulsando en 1936 al jefe máximo de la nación, Plutarco Elías Calles, por conspiración contra el gobierno. Con esto, reforzó el presidencialismo y rediseñó la estructura del gobierno, las políticas y económicas de nuestro país. El lema del PRM fue: por una democracia de trabajadores, y en la declaración de principios está la idea que proyecta de una nación, reconocimiento del derecho de huelga y apoyo de los obreros, colectivización de la agricultura, intervención del Estado en la economía nacional y en la educación, igualdad política de la mujer, garantía de libertades para los indígenas, seguro social, control de precios, construcción de viviendas populares, la no intervención de los asuntos que otras naciones tengan y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Contra los postulados radicales del PRM se unen los partidos contrarios existentes entonces y los que constituyeron después, especialmente el Partido Acción Nacional o PAN, formado en 1939. Con respecto a la Iglesia, Cárdenas mantuvo una política de conciliación, pero la alejó sin ser perseguida, mediante la educación socialista. Puso en marcha la reforma agraria a través del reparto masivo de tierras a los campesinos y en 1937 nacionalizó los ferrocarriles nacionales. Ya para 1938 se expropiaron los trenes de las compañías petroleras extranjeras. Durante su administración se crearon la Comisión Federal de Electricidad, los departamentos de Turismo, de Prensa, Publicidad y la Secretaría de Asistencia Pública, el Departamento Autónomo de la Asistencia Infantil, los bancos de crédito ejidal y nacional obrero de fomento industrial, así como el Tribunal Fiscal de la Federación. Su obra educativa fue muy importante. Además del interés que se puso en las escuelas primarias y las regiones campesinas, creó el Consejo Nacional de Educación Superior y la investigación científica, el Consejo Técnico, así como el Instituto Politécnico Nacional. El Castillo de Chapultepec lo dejó de ser la sede del gobierno nacional y la trasladó esta a la residencia de Los Pinos. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, por su parte el gobierno del poblano Manuel Ávila Camacho, que tuvo un periodo de 1940 a 1946, y con él inicia un ambiente de malestar provocado por la implantación de la educación socialista, y en el ámbito internacional ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1943, sucede la creación del Seguro Social Mexicano, que provocó fuerte oposición por los grupos patronales. Además, se prosiguió con el reparto agrario y en 1945 promulgó una nueva ley electoral que reguló la existencia de todos los partidos políticos en esa época. Creó un Consejo del Padrón Electoral y una comisión de vigilancia, además de que estableció los requisitos para el registro de los partidos. En materia internacional, declaró la guerra a los países del eje. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se concedió un nuevo matiz a la revolución, inclinándose hacia el civilismo. Suprimió el sector militar del Partido de la Revolución Mexicana, partido que desde 1946 se identificó como Partido Revolucionario Institucional, PRI, y que promovió la designación como candidato a la presidencia al abogado Miguel Alemán. Con Ávila Camacho se inicia el proceso de modernización económica de México, luego de la fase de institucionalización de la revolución. Posteriormente,
Para la época contemporánea de lo que hoy conocemos como Partido Revolucionario Institucional, PRI, como podemos ver en la siguiente diapositiva, en 1982, México sufrió una elevada inflación, así como un incremento de la magnitud de su deuda externa, y el conflicto del nacionalismo nos afectó por la nacionalización bancaria. Misma situación que hicieron que las estrategias económicas de Miguel de la Madrid se enfocaran a controlar el proceso inflacionario y a reestructurar la educación, la deuda externa, procurando reducir el gasto público mediante el adelgazamiento del Estado, eliminando el gasto público mediante la reducción de las empresas paraestatales y procuró el apoyo a los obreros, campesinos y empresarios en su tarea de superar la crisis. Por si fuera poco, ocurrieron los acontecimientos de gravedad de la caída de los precios internacionales del petróleo y los terremotos de septiembre de 1985, que devastaron a la Ciudad de México. Ya con Salinas de Gortari, como podemos observar en la siguiente diapositiva, el presidente Carlos Salinas de Gortari fue un presidente que cambió la política completamente para como se venía trayendo hasta esos días. Él, por medio del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, consiguió que nuestro país apareciera en la escena internacional. Así también consiguió que nuestro país empezara a crear negociaciones con otros países para salir de ser un país meramente agrícola a un país que entrara en la escena de intercambios comerciales, tanto de mercancías como de servicios. Con este nuevo modelo de desarrollo, desarrollo para nuestro país, se consolidó también una devaluación de nuestra moneda. Es decir, que nuestro campo, nuestro sector agrario, nuestro sector comercial no estaba preparado para todas estas reformas tan importantes, pero no preparadas para un país que era meramente agrícola. La transición presidencial que sucedió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue turbulenta y de dudosa procedencia, dado que hubo una turbulencia social por el asesinato de uno de sus candidatos y la aparición de un movimiento armado llamado Ejército de Liberación Nacional, EZLN, en el sur del estado de Chiapas. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, este presidente asumió las reformas que ya había programado el presidente Carlos Salinas de Gortari, es decir, que le dio una secuencia. En lo que nos ocupa a nosotros en el ámbito político, este presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, le dio autonomía al IFE, es decir, que el IFE ya no pertenecía más al desarrollo de las ideas que tuviera el Poder Ejecutivo Federal. En este periodo, cuando ejerce Ernesto Zedillo, el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República. Como podrás darte cuenta, en la siguiente diapositiva, con el gobierno de Vicente Fox, que fue de un periodo del 2000 al 2006, y de Felipe Calderón del 2006 al 2012, fueron gobiernos de oposición nacidos del recién nacido Partido Acción Nacional. Gobiernos de oposición que buscaron, sin recuento de los daños, alcanzar la silla presidencial y que lo lograron durante 2 periodos, es decir, 12 años. Durante este periodo, el PRI solamente se enfocó a criticar el análisis del desarrollo de esos gobiernos y además a recuperar la presidencia en 2012. Para 2012, como podemos ver en la siguiente diapositiva, le toca el trabajo de recuperar la silla presidencial a Enrique Peña Nieto, nuestro reciente presidente, recién egresado en años que tú recordarás, en años recientes dejó la silla presidencial. Para él, su desarrollo como priista de hueso colorado y como siguiente presidente naciente del nuevo PRI, como su eslogan lo manejaba, él se encargó de crear reformas estructurales integrales donde intervenían el sector energético, el sector educativo, la impartición de justicia, el reparto de tierras, etc. Desgraciadamente,
sus reformas no fueron bien vistas por la mayoría de la población e incluso por los sectores económicos y políticos, lo que provocó un descontento que orillara a Enrique Peña Nieto junto con el Partido Revolucionario Institucional a perder nuevamente la silla presidencial que tanto le había costado recuperar después de 12 años al Partido de la Revolución Institucional. Dado esto, por el sistema de partidos y la competencia que ahora se encuentra, además agrégale que en nuestros días puedes encontrar libre acceso a la información, cuestión que no tenían nuestros antecesores durante la Revolución Mexicana. Hoy día, cualquier situación de información puedes encontrarla en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, hoy día incluso redes innovadoras como TikTok, que son de las preferidas de los jóvenes como tú. Ahora bien, una vez que Enrique Peña Nieto ejerce su mandato, por el resultado de su mandato pierde las elecciones en el año de 2018. Como podrás darte cuenta, la política en nuestro país es muy importante en tu vida diaria, en tu vida como integrante de una sociedad, en tu familia. La política influye en los recursos, la política influye en los precios, la política influye en las decisiones de todos y cada uno de los integrantes de una sociedad. Toma conciencia que la estabilidad de una sociedad está formada de la estabilidad de cada uno de sus integrantes. Es decir, te invito a que tomes conciencia de que tus decisiones tengan mucho que ver con cómo va a impactar en mi sociedad, cómo va a impactar eso que yo hago para la sociedad que yo tengo y cómo impacta en mí lo que pasa en esa sociedad y que viene para mí. Hasta este momento, ¿consideras haber obtenido los conocimientos que requerías para este tema del contexto social y político en el que surge nuestro partido de Estado hasta el 2018, Partido Revolucionario Institucional? Para concluir nuestro tema, tenemos 3 diapositivas que vamos a presentar. En la siguiente, vamos a encontrar que concluyendo nuestra sesión, como podemos ver en esta diapositiva, recordaremos que nuestro país atravesó por un movimiento social llamado Revolución Mexicana, que buscaba conseguir varios derechos sociales que se consagraron en nuestra Constitución. Además, conocimos algunas condiciones sociales y de mejora en nuestro país como consecuencia de dicho movimiento, enfocándonos ya a la etapa estabilizadora posterior a nuestra revolución. En la siguiente diapositiva podemos ver que fuimos testigos de la estrategia de aquella época para mitigar el conflicto social causado por la constante sublevación ante la sucesión presidencial de cada periodo y con ello el nacimiento del PNR, antecedente histórico de lo que hoy conocemos como PRI, Partido Revolucionario Institucional. Por último, en la siguiente diapositiva, encontraremos que atravesamos por la evolución más cercana a nuestros días, conociendo por las instituciones cómo fue consolidando la estabilidad social que demanda el momento histórico que se vive, etapa a etapa de nuestra historia en la democracia, hasta llegar ahora al periodo actual en que nuevamente se ha dado la alternancia política, en el que el antiguo partido de Estado hoy día forma parte de la oposición y el gobierno está en un partido diferente. Bueno, pues fue un placer estar contigo y compartir en esta sesión un tramo de nuestra historia, de nuestro país. Mi nombre es Humberto Romero Hernández y fue un placer estar contigo en este día, en esta sesión. Gracias.